Bienvenidos a La Mira de los Asesinos. Hoy hablaremos de A View to a Kill, En la mira de los asesinos, Vistazo al asesinato, Panorama para matar. Bueno, ella ha tenido distintos nombres en varios países. Les recuerdo que esto es un podcast. Las imágenes que vamos a ir viendo no tienen nada que ver con lo que voy diciendo. Voy a poner en loop algunas escenas, los trailers y alguna otra cosa como un corto que hice a partir de las escenas en la nieve de A View to a Kill, que al final lo podremos ver completo. Es considerada por muchos de los fans una de las peores películas que haya hecho el agente 007. Se quejan del villano, que Roger Moore estaba demasiado viejo, pero lo que les voy a contar hoy les va a cambiar la perspectiva de esta película. Lo que tenemos que entender es que las películas de James Bond, cada una está hecha para su momento, para su época. Como ya lo he dicho en podcasts anteriores, los productores han apostado por pegarse de la moda del momento. Por ejemplo, a mí Moonraker me parece espantosa, aburrida. Me gusta la escena del inicio del opening, pero esta película fue absolutamente astrotaquillera, fue un éxito. Si la vemos al día de hoy es algo ridículo y aburrido, pero en su día la rompió. O sea, la gente estaba de moda Star Wars, entonces por eso hicieron Moonraker, la misión espacial. Entonces se la hicieron. Lo mismo ha sucedido con esta película, sucedió con Octopussy, que estaba de moda Indiana Jones. Entonces todas las películas estaban descubriendo tesoros perdidos, todo giraba alrededor de la moda. Y para mí eso ha sido malo de parte de los productores. Hay unas películas vergonzosas que se han hecho por pegarse de la moda. Bueno, está bien, han hecho su dinero en su momento. Me parece que muy pocas de las de James Bond se mantienen en el tiempo. Incluso esos mismos errores fueron cometidos en las últimas películas con Daniel Craig. Por ejemplo, Quantum of Solace, eso es una copia de Jason Bourne. Llamaron al mismo coreógrafo que hizo las peleas de Jason Bourne. La cámara al hombro, la cámara se mueve y la película es trepidante, corta y aburrida. Bueno, no faltará el que le guste esa película. Bueno, y regresando a View to a Kill, ¿qué sucedía con Roger Moore? Roger Moore firmó contrato por 3 películas nada más, que son El hombre del revólver de oro, Vive y deje morir y La espía que me amó. A partir de acá se acabó el contrato y ya Roger Moore decidía si regresaba bajo sus condiciones y el pago que exigía. Entonces firmaba contratos individuales, pero él ya había terminado su contrato. Entonces firmó primero para Moonraker, fue un éxito, entonces lo llamaron para Solo para sus ojos, que fue una bajada a la tierra porque ya se asentaron más en la realidad. Una vez terminó Solo para sus ojos, ya él había quedado libre y ya había presentado casting James Brolin, el papá de Josh Brolin, el que hace de Thanos hoy en día. Este tipo iba a ser el reemplazo de Roger Moore y ya había hecho un test de prueba para Octopussy. ¿Qué pasó? Que Sean Connery estaba rodando una película por fuera de la franquicia que era Nunca digas nunca jamás, Never say never again. Entonces dijeron, no, ni modo, el único que puede hacerle frente a la taquilla es Roger Moore. Entonces despidieron a James Brolin, que ya le habían dicho que viajara, ella se iba a trasladar a Inglaterra, le cancelaron el contrato y regresó Roger Moore para Octopussy. Y esto se llamó La Batalla de los Bond y estuvo enfrentado a Sean Connery el mismo año y efectivamente triunfó Roger Moore. Octopussy fue absolutamente taquillera, una película absolutamente amada en su momento. He de confesar que de niño disfrutaba esa película enormemente. Ese VHS yo no sé cuántas veces lo alquilé, pero qué película tan divertida. Y aquí es donde llegamos a 1985, a View to a Kill, y
Antes que todo les digo que lo que yo hablo está basado en los documentales, libros, todo lo que yo me he leído, me he visto todos los documentales de cada película, tengo la colección del DVD de cada una de las películas con su detrás de cámara. Entonces, no son, y esto que yo digo lo pueden buscar en la web y comprobar que no son inventos o alucinaciones. Bueno, resulta que ya Roger Moore estaba algo viejo, pero venía de dos exitazos que Albert Broccoli lo buscó y le rogó prácticamente que regresara para una película más. Broccoli no lo quería soltar, no lo quería dejar ir del papel, pues Roger Moore era una mina de oro, era un tipo absolutamente archifamoso en el mundo y muy querido por el público. Hiciera lo que hiciera, actuara mal, hiciera el ridículo, hiciera chistes, la gente lo amaba. Incluso desde que él hacía el papel del santo, desde los años 50, la gente lo adoraba. O sea, él fue el que paró a James Bond en su momento más bajo, tal como lo narré en el podcast de Viva y Deje Morir. Sean Connery era casi irreemplazable y Roger Moore tuvo que deconstruir el personaje y armarlo y acomodarlo a su estilo. Y así lo logró sacar a flote. Bueno, entonces resulta que regresa A View to a Kill, la película, y en su día, les cuento, yo estoy bastante antiguo, a mí me tocó el estreno de A View to a Kill, fue un absoluto éxito. Empecemos por la banda sonora. Duran Duran, el único tema de James Bond en estar en el primer lugar en la Billboard. Estuvo varias semanas como número 1. Tal como les dije, James Bond se pega de las modas y en ese momento Duran Duran era de las bandas más exitosas del momento. Era la locura. Y asimismo teníamos unos actores como Grace Jones, una negra así imponente. Esa señora era cantante y era famosísima. O sea, que estuviera ahí ya era una garantía de tener un público adicional. Teníamos a Christopher Walken, que a mí me parece terrible ese villano que hizo, pero era el primer villano de James Bond que ya había ganado un Oscar. O sea, esa película estaba en el top. Y entre los datos curiosos les cuento que ahí fue el primer papel de Dolph Lundgren. Él aparece en esa película como un extra de agente secreto y era novio de Grace Jones. Entonces, imagínense, y ese fue el primer papel de Dolph Lundgren. Las escenas, las acrobacias en París, eso está en Guinness Records. O sea, esa película en su momento, fue un taquillazo. O sea, fue una buena película en su día. Y eso que ha recibido las críticas de que el guión era un refrito de Goldfinger, porque el plan del villano, de Christopher Walken, Sorin, era prácticamente el mismo plan. Una bomba que destruiría Silicon Valley, así que su empresa tecnológica no tendría competidores y se alzaría con toda la fortuna en el mundo. A View to a Kill fue una de las películas más taquilleras de 1985, sino que fue la más, y estuvo como número 1 durante 2 semanas en los Estados Unidos. Entonces, imagínense cómo quería la gente a Roger Moore y cómo arrastraba el público aún a su edad. Esta película fue tan taquillera que si sumamos los números al día de hoy, la película valió $30 millones y recogió 152 millones, o sea, más de 5 veces lo que valió. Y si miramos Moonraker, hizo $210 millones y la película valió 34 millones. O sea, fue más taquillera todavía ese latazo. O sea, como 7 u 8 veces lo que valió la película. Y si miramos una película de Daniel Craig al día de hoy, digamos Spectre valió alrededor de $250 millones y recaudó menos de 700 millones. O sea, como ni 3 veces lo que valió la película. Bueno, y para finalizar, y agradeciendo a los que llegaron hasta aquí escuchándome, mi opinión personal de esta película es que el gran error que tuvo es no haber adaptado el personaje y el guión a la edad de Roger Moore. O sea,
él pudo haber hecho un buen papel de un James Bond que ya está viejo, pero se le veía que lo doblaban para cada cosa y que el tipo ya no estaba para esas escenas de acción. Como hemos visto las películas de Liam Neeson, que es un tipo ya viejo, retirado, y aplica perfectamente la acción que le colocan. O sea, James Bond pudo haber hecho ahí una especie de James Bond retirado, jubilado, que por alguna razón tiene que volver a la acción y ya está viejo y cansado y le debieron adecuar eso al guión. Pero era un guión común y corriente para un James Bond que tiene sus primeros 40 años. Bien, seguro se me han olvidado datos conocidos como el de Patrick McKee, que fue el protagonista de la serie Avengers, que de hecho influyó en el estilo de James Bond, y él hace ahí un papel estilo cameo donde hace del mayordomo de Roger Moore. Es el que muere ahogado, que precisamente lo mata Grace Jones, la negra, la aliada del villano, que después, como siempre, termina del lado de James Bond. Bien, eso ha sido todo por hoy. Cualquier duda o comentario me lo pueden dejar en la caja de comentarios. Bueno, y los dejo con un corto que hice al estilo de James Bond en la nieve, tomando como referencia A View to a Kill. And that wraps up today's programme. Thank you very much for joining us.